Ecuación patrimonial y su fundamentación. Ecuación patrimonial es una fórmula contable fundamental que establece la relación entre los bienes y derechos de una empresa y sus fuentes de financiamiento, que son las deudas u obligaciones y los recursos de los dueños. Se expresa como activo igual pasivo más patrimonio. Esta ecuación siempre debe mantenerse en equilibrio para reflejar que todos los bienes de una empresa han sido financiados por deudas o aportaciones de los socios. Por ejemplo, inicio de negocios, compra de inventario al contado, compra de un activo a crédito, venta con ganancias. En esta gráfica podemos observar el activo igual pasivo más patrimonio. Fundamentación. Origen de los activos. Los activos de una empresa, dinero en efectivo, mercancías, edificios, deben provenir de alguna fuente de financiamiento. Dos fuentes de financiamiento serían pasivos y patrimonio. Los pasivos serían deudas con terceros como bancos o proveedores, y patrimonio sería el aporte de los socios y las utilidades que la empresa genera y retiene. El equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial representa un equilibrio entre lo que se tiene, que serían los activos, y lo que se debe, serían los pasivos y patrimonio. Ecuación que es dinamizada por los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado. Cualquiera de las variables puede cambiar o variar, pero el equilibrio siempre se debe mantener, como se puede observar en la gráfica de la ecuación patrimonial, que se permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio es igual a la suma de los activos, y así será siempre. Y así será siempre, ¿por qué? Porque si no se tiene un equilibrio entre esta fórmula, pues nuestra empresa o nuestro negocio se verá afectado económicamente y pues estaremos en quiebra. Importancia de la ecuación. Permite determinar el valor de una variable. Si se conocen dos de las tres variables, activo, pasivo o patrimonio, se puede calcular la tercera, como por ejemplo, si se sabe el activo y el patrimonio, se puede calcular el pasivo. Igual activo, se puede calcular el pasivo. Sería pasivo igual activo menos patrimonio. Si se sabe el activo y el pasivo, se puede calcular el patrimonio. ¿Cómo? Patrimonio igual activo menos pasivo. Mantiene el equilibrio. La igualdad debe mantenerse siempre. Si en algún momento el pasivo más el patrimonio es diferente al activo, indica que hay un error en los registros, ya que la empresa que debe más de lo que posee está en quiebra. Como se lo decía anteriormente, debemos mantener un equilibrio en esta fórmula, porque de no la empresa se nos vendría abajo y pues estaríamos en quiebra. Revela la salud financiera. La ecuación muestra la proporción en que se financian los activos y ayuda a evaluar a la salud financiera de la empresa. Con esta terminamos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Activos, pasivos y patrimonio. La contabilidad es una herramienta fundamental para que las organizaciones puedan registrar, analizar y comunicar su situación financiera. En este contexto, los activos pasivos y patrimonio constituyen los componentes esenciales de las ecuaciones patrimonial, que reflejan la posición económica de una entidad en un momento dado. Este análisis facilita la toma de decisiones y el control de los recursos, permitiendo una gestión eficiente y transparente. Es decir, la base de la contabilidad está en la organización muy certera de los activos, pasivos y patrimonio, porque es los que nos permiten saber en qué estado real se encuentra la empresa. Bueno, ahora los activos. Los activos representan todos los bienes y derechos que posee una organización o empresa y que tienen valor económico. Pueden ser tangibles como maquinarias, edificaciones o como marcas. La correcta
clasificación y evaluación de los activos permite a la empresa gestionar sus recursos de manera eficaz. Según Libros y Días 2019, los activos son recursos controlados por la entidad de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un futuro. Es decir, como les decía anteriormente, edificaciones que pueden estar en alquiler, pueden ser maquinarias que también pueden estar en alquiler o prestando algún servicio en otras entidades, los cuales generan que entren activos a las empresas. ¿Qué características tienen? Son recursos controlados, se pueden controlar por la empresa o por el contador, y generan beneficios económicos futuros. Es decir, no solamente va a ser en el instante, sino que puede proyectarse a recibir mucho más adelante recursos, incluyendo, como les decía, bienes físicos o bienes intangibles. Los pasivos corresponden a las deudas, las obligaciones que tienen las organizaciones con terceros, compromisos que se deben pagar o cumplir en corto o largo plazo mediante la transferencia de recursos. La correcta identificación y clasificación de los pasivos refleja la capacidad de las organizaciones para cumplir con sus obligaciones y es fundamental para evaluar su salud financiera. Es decir, son todas las deudas y obligaciones con las que cuenta una empresa. Por ejemplo, las facturas, los sueldos de los empleados, los impuestos que hayan que pagar y los préstamos que haya adquirido la empresa. ¿Cómo los clasificamos? Los clasificamos en pasivos corrientes, que son deudas menores a un año, y los no corrientes, que son mayores a un año. Un ejemplo por aquí: los préstamos bancarios, las cuentas por pagar, las obligaciones laborales y fiscales. Préstamos bancarios que se le hayan hecho a un banco, cuentas por pagar pueden ser la nómina de los empleados, las obligaciones laborales y fiscales. Patrimonio. El patrimonio es también conocido como el capital o el fondo propio, que representa el valor residual que queda en la organización después de deducir los pasivos de los activos. Es la inversión de los propietarios y los resultados acumulados. Según Ramírez y Gómez 2020, el patrimonio refleja la estabilidad y la solvencia de una entidad, siendo vital para su continuidad. Podemos decir que el patrimonio es aquel que nos va a deducir en sí con qué cuenta la empresa, con qué bienes, con qué presupuesto cuenta la empresa después de que hayan sido descontados los pasivos de los activos, es decir, después que se hayan pagado deudas, que se hayan pagado los créditos, que se hayan pagado las nóminas de los empleados o obligaciones inmobiliarios o todo eso. Después que pasa todo eso, que queda el patrimonio, eso es lo que permite a la empresa saber con qué cuenta y qué tan vital puede ser su continuidad. Ejemplos: capital social, resultados acumulados y reservas. ¿Qué relación entre activos, pasivos y patrimonio? Activos sabemos que son los bienes, los pasivos son las deudas y el patrimonio es con lo que se cuenta. Entonces, la relación entre los elementos que está resumida en la ecuación patrimonial, activos, pasivos más patrimonio, es una ecuación indicada para que todos los recursos de las organizaciones activos son financiados por las deudas de los pasivos o por aportes de los propietarios, que vendría siendo el patrimonio. La correcta intervención de esta relación entre evaluar la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de una entidad. Es decir, esta es la ecuación fundamental para poder saber cómo se encuentra una entidad, una empresa, cómo puede seguir funcionando, cómo va a ser su vitalidad a futura, y saber organizadamente qué tenemos, con qué contamos, qué está ingresando,
y qué está saliendo de la empresa. Y después de tener el activo menos el pasivo, vamos a saber qué cantidad de patrimonio contamos. En conclusión, los activos representan los recursos controlados por una organización, los pasivos son las obligaciones que debemos cumplir, deudas, pagos de arriendo, pagos de nóminas, y el patrimonio nos va a reflejar la inversión de los propietarios, la rentabilidad acumulada, es decir, todas las inversiones que hacen los propietarios, lo que queda después de las deudas, de que se pagan las deudas, las nóminas, todo esto. Y la comprensión de estos elementos es clave para tomar la decisión financiera, planificación y control de la empresa. Las referencias bibliográficas fueron los libros de Díaz 2019, Principios de Contabilidad, y Ramírez 2020. Gracias por su comprensión, por su atención, y les quiero regalar una pequeña frase. Una correcta práctica contable no solo refleja la realidad financiera de una empresa, sino que también proyecta confianza y credibilidad ante sus stakeholders. Una frase de Libros y Díaz 2019. Gracias. Hola, mi nombre es María Alejandra Támara, mi tema escogido fue ingresos. ¿Qué contiene? Bien, hoy vamos a hablar acerca de los ingresos contables, qué son las operaciones de ingresos, vamos a ver 5 ejemplos de ingresos, qué tipos de ingresos existen y cómo se registran los ingresos contables. ¿Qué son los ingresos contables? Los ingresos contables son aquellos flujos de dinero que recibe una empresa a cambio de bienes o servicios que ofrecen en el curso normal de una actividad económica. Estos ingresos forman parte de las actividades diarias de una empresa y son esenciales para poder medir su rendimiento financiero. ¿Qué son las operaciones de ingresos? Las operaciones de ingresos se refieren a todas las actividades que generan ingresos dentro de una empresa. Esto puede incluir una venta de producto, prestación de servicio o el cobro de algún alquiler, entre otras actividades. Vamos a ver 4 ejemplos de ingresos. Primero, ventas de productos o servicios. Segundo, alquileres, es decir, son ingresos obtenidos por la renta de una propiedad o propiedades. Tercero, intereses generados por inversiones o saldos bancarios. Y cuarto, comisiones provenientes de la intermediación o venta de productos. ¿Qué tipos de ingresos existen en contabilidad? Bueno, aquí les traigo 5 ejemplos, 5 tipos de ingresos que existen. El primero es ingresos operacionales, son los que se conocen como ingresos que se obtienen como el resultado de una actividad de venta. Seguimos con ingresos pasivos, que es el de un emprendimiento, pues los ingresos en este caso corresponden a una actividad que se realiza y la cual se sigue obteniendo ganancia. Ingresos netos son la suma de todo el dinero obtenido de actividades económicas fijas. Ingresos brutos son de los ingresos netos que se desprenden de los ingresos brutos, pues a esto se les resta los pagos que se realizan usualmente, es decir, impuestos, pagos o el dinero que queda después de pagar nuestras obligaciones. Ingresos corrientes. ¿Qué son los ingresos corrientes? Son de carácter permanente y se generan de la actividad normal de la empresa. ¿Cómo se registran los ingresos contables? Para registrar los ingresos contables debemos seguir algunos pasos. El primer paso es identificar el ingreso, si es por una venta o es por un servicio o algo extra. El segundo paso es clasificarlos en las cuentas contables. El tercer paso es crear los registros en el libro. El cuarto, guardarlo en la categoría correcta. Y el quinto, revisar los detalles y asegurarnos de tener una factura o recibo que lo respalde. Bueno, muchas gracias.
Cordial saludo, me presento, mi nombre es Carolina Restrepo Torre. El día de hoy daré una pequeña presentación sobre los gastos, sus conceptos, clasificación e importancia. ¿Qué son los gastos? Los gastos son salidas de dinero necesarias para cubrir necesidades, mantener un estilo de vida o la operación o las operaciones de un negocio o una empresa. A diferencia de los costos de producción, los gastos no generan un retorno monetario directo y a futuro, sino que representan el consumo de un bien o servicio. Se clasifican generalmente en fijos, variables y ocasionalmente por una mejor gestión financiera. Ahora, ¿qué diferencia hay entre costos y gastos? Una de las diferencias principales que tienen ellos es que el costo está directamente relacionado con la producción de bienes o servicios y se espera que genere un beneficio futuro como la materia prima o la mano de obra. En cambio, los gastos son desembolsos necesarios para el funcionamiento general de una empresa o una entidad que están directamente vinculados a la producción como sueldos de administración o alquiler de oficina o la publicidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de gastos según su clasificación? En primer lugar, tenemos según su comportamiento, que serían los gastos fijos, que no varían según el arriendo o los servicios básicos, y tenemos gastos variables que cambian según su consumo, como el mercado o el transporte. Como segundo lugar, tenemos según su relación con la producción, serían los gastos directos relacionados con la producción, como materia prima, los gastos indirectos que no se pueden asignar a algo exacto, que serían la administración. En tercer lugar, tenemos según su función en la empresa, que serían los gastos operativos, que serían necesarios para el funcionamiento. Y tenemos en gastos no operativos, que no son parte de la actividad principal de la empresa. En cuarto lugar, tenemos la naturaleza, que serían los gastos administrativos, dicha nómina o administrativa. Tenemos en quinto lugar, según la frecuencia, que serían gastos ordinarios, los de siempre, servicios o transporte, y gastos extraordinarios como unas reparaciones de emergencia, entre otras. Gastos de venta. ¿Qué son los gastos de venta? Los gastos de venta son todos los costos asociados a la promoción, venta y distribución de un producto o servicio, incluyendo sueldos del personal, de ventas, comisiones, publicidad, entre otros. Gastos no operacionales. ¿Qué son? Los gastos no operacionales son aquellos que no están directamente relacionados con la actividad principal de una empresa. Por ejemplo, los gastos financieros, que son intereses pagados por préstamos o créditos que no están directamente vinculados a la operación principal de un negocio. La pérdida por enajenación de activos, pérdidas que según cuando un activo fijo como un camión de reparto o un equipo de obsoleto se vende por un valor menor a su valor real. Acá podemos ver un ejemplo práctico de gastos. Acá tenemos un ejemplo de la panadería, repostería Dulces de la Abuela. Tenemos como los gastos mensuales que puede tener este pequeño negocio, que es sueldos de 3 millones de pesos, arriendos de 1.200.000, servicios públicos de 350.000, publicidad de 150.000 y intereses de 120.000, con un total de gastos de 4.820.000 pesos.